Raúl Morris en Radio Bemba. Saludos, y este es Radio Bemba y estamos en vivo transmitiendo desde Mayagüez, Puerto Rico. ¿Cómo están ustedes? Quien les habla, Raúl Morris, el trabajador social, y en vivo a nivel del planeta por WPRA 990.com. Ahí nos pueden escuchar y estoy seguro que nos están escuchando allá nuestros hermanos en la República Dominicana. Nos están escuchando por allá por España. También nos están escuchando por Florida y hermanos de muchísimos años nos siguen la noticia de Puerto Rico, sigue lo que está pasando en la isla. Y en el caso de Radio Bemba, siguen lo que tenemos que decir desde Radio Bemba. Saben muy bien que nosotros lo que traemos aquí es, ya usted sabe, Saoco. De lo bueno. Trabajador social, este programa tiene como objetivo llevarle la información a las diferentes personas, a todos los que escuchan este programa, con la intención de que puedan tomar mejores decisiones. Nosotros, en el caso del programa de hoy, es realmente un anticipo a lo que estaremos discutiendo en las próximas semanas. Ustedes saben que he mencionado en otros programas que nosotros estaremos presentándole la propuesta de genocidio como política pública. Ese es el proyecto de 5 programas seguidos, uno detrás de otro, realmente entrevistando a los expertos en, por ejemplo, tecnología, en alimentación a nivel mundial, en lo que es guerra, lo que es el conocimiento de las universidades, entre otras cosas. Es una propuesta que tenemos hace más de 3 años, donde les planteamos desde estas 5 perspectivas el cómo se controla, se me olvidó mencionar los bancos, ¿no? Cómo se controla la economía mundial y por ende cómo afecta nuestro diario vivir, ¿no? Hablamos del petróleo. Todos ustedes están viendo cómo el petróleo ha subido por razones reales y por razones artificiales. Las razones reales han sido los nuevos impuestos que ha implantado el gobierno. Nosotros realmente estamos respirando profundo. Muchos de nuestros bolsillos, yo diría la mayoría, realmente están sufriendo mucho. Hacen varios años, sin echarle la culpa a nadie, nosotros tenemos que echar este país para adelante. Estamos confiando en que las decisiones que se están tomando con las buenas intenciones de echar este país para adelante. Y creo que, como muchos, ¿no? Esto lo saco de las diferentes conversaciones que tengo con las amistades. Estamos dándole una oportunidad. Ya ustedes vieron, por ejemplo, la reacción del pueblo de Puerto Rico ante el intento de tratar de, creo que engañar al pueblo de Puerto Rico, en el caso de la Cámara de Representantes, con esto de los $900 y buscando maneras de reemplazar lo que supuestamente ajustaron. Bueno, la reacción fue inmediata y Perrelló y todos los otros tuvieron que reaccionar de inmediato. Nosotros, el pueblo, realmente ha sido un pueblo bien maduro, bien paciente y ha sabido usar su voto. Y ahora la pregunta es... La pregunta se va a hacer una. ¿Usted está mejor hoy que hace 4 años atrás? Esa es la pregunta. ¿Se recuerdan eso? La pregunta es, ¿cómo estaremos nosotros en el 2016? Y vamos a hacer lo que tenemos que hacer para que este gobierno trabaje con dignidad hacia los puertorriqueños. Claro que tendremos paciencia, claro que tendremos la capacidad de escuchar. Y pues, pero bien vigente aquellos senadores, representantes y gobernador que pudiera pensar que nosotros como pueblo nos vamos a dejar mancillar de nadie. Me agrada mucho esa reacción del pueblo ante lo reciente. Quiero igualmente mandarles nuestros mejores sentimientos y nuestros mejores deseos a la familia de ganador del Premio Nobel de la Paz, señor Nelson Mandela. A la familia, a todos, realmente nosotros entendemos
que si alguien ha merecido el Premio Nobel de la Paz ha sido el señor Nelson Mandela. Quiero añadirle a ese comentario que estamos haciendo un esfuerzo aquí en Puerto Rico porque entendemos que tenemos una persona con ese tipo de standing, calidad humana, servicio a las personas más necesitadas en nuestro país. Ese es el señor Dr. Vargas Vidot, José Vargas Vidot. Estamos haciendo un esfuerzo por las redes sociales. Hay una página que se llama Dr. Vargas Vidot para Premio Nobel de la Paz. Por favor, búsquenla, denle like, porque quisiéramos tener 500,000 de puertorriqueños para poder hacer ese esfuerzo de dar un reconocimiento a nivel internacional al doctor Vargas Vidot. Muy serio. Llevamos ya, yo creo que vamos por sobre 10,000 personas. Es un montón de gente, eso es un montón de gente en las redes sociales. Y pues le agradecemos a todos aquellos que han participado y todos los que nos están escuchando que tienen una página de Facebook, por favor. Ya ustedes saben, Dr. Vargas Vidot para Premio Nobel de la Paz. En caso de que no lo encuentren, busquen la página de Eco Yoga, que viene siendo la página de este servidor, Raúl Moris, Eco Yoga o Eco Yoga Raúl Moris, y pueden de alguna forma por ese medio hacerle la página que les menciono del Dr. Vargas Vidot para Premio Nobel de la Paz. Vamos a hablar un poquito sobre el caso de Snowden. Snowden es este señor, yo diría, algunos pudieran llamarle soplón, en el caso de otros pudieran llamarle chota, algunos pudieran llamarle realmente un servidor de las y los americanos y alrededor del mundo, porque este señor, agente, trabajaba con la CIA y presenció una serie de barbaridades que hace años están ocurriendo a nivel de Estados Unidos. Estoy hablando del espionaje que ocurre a los miles o cientos de miles y millones de americanos. Y digo esa palabra muy amplia, ¿no? Porque también incluye a puertorriqueños. Sabemos eso porque tan reciente como el mes pasado salieron unas noticias que conectaban las discusiones y los planteamientos de Snowden, que es este señor que trabajaba para la CIA, donde vinculaba al pueblo de Puerto Rico, al territorio de Puerto Rico, a puertorriqueños como parte de una estrategia de espionaje que se usa desde Puerto Rico, desde las costas de Puerto Rico, aparentemente de empleados, de trabajadores, de puertorriqueños, de gente que trabaja espiando a los países del Caribe, Centro y Suramérica. Esto fue una de las declaraciones que hizo Snowden, que no debe sorprender a nadie, porque yo creo que eso no es nada nuevo. Ha sido algo que hemos tenido que vivir por muchísimos años. Este señor Snowden divulga a un periódico llamado El Guardian en Inglaterra. Él ya no trabaja para la CIA, entonces divulga que la CIA y otras agencias gubernamentales de los Estados Unidos han estado, desde la ley del Patriot Act y otras leyes que se desarrollaron, han estado espiando principalmente a miles o millones de norteamericanos, estadounidenses, ciudadanos norteamericanos, no espías, no terroristas, gente común y corriente, y pues usando toda la tecnología, usando las redes sociales, usando los teléfonos celulares, cosas de con quién hablan, de qué tipo de tema hablan, grabando conversaciones, y recogiendo información que por ejemplo se postea en lugares como Facebook, entre otros lugares, Twitter, otras redes sociales, porque son muchas las redes sociales. Esas son las más que nosotros conocemos, pero son muchas. Y pues cosas como YouTube, entre otras, donde se sube información, donde se postean videos, donde se postean sonidos, canciones, donde se postean mensajes, fotos. Estas agencias gubernamentales han estado persiguiendo a norteamericanos. ¿Con qué fines? Usualmente cuando se creó la ley, y ahora se está viendo y se está argumentando en lo que viene siendo el Capitolio de los Estados Unidos por parte de los senadores y representantes allá
Estamos hablando de los 500 y pico de senadores y representantes en el Capitolio de Washington. No estoy hablando del de aquí, eso son otros 20 pesos. Estoy hablando de los de allá. Pues ellos han estado en los últimos meses, semanas, teniendo unas conversaciones unos enfrentamientos muy fuertes sobre el espionaje interno. Los miembros del Congreso estadounidense dijeron que estaban algunos realmente sorprendidos con estas noticias de la Agencia de Seguridad Nacional, que es una agencia que fue creada después de lo que ocurrió con el 9/11 como parte de las diferentes de otras agencias, porque hicieron una agencia sombrilla y ahora todas las agencias que existían rinden información y a todas por igual, ¿no? Y ahora las cosas se ha complicado. Inclusive el mismo presidente Obama, o Hussein Barack Obama, no quiero confundirlo porque yo sé que el nombre a veces confunde, pero en el caso del señor presidente de los Estados Unidos, pues tuvo que hablar porque este ha sido un despelote, por usar una palabra boricua, ¿no? De el mismo que creó la ley, que fue el Sensenbrenner. Este señor es también uno de los que ha estado tratando, un republicano recalcitrante. Este es uno de los señores que también ha estado trabajando la ley de los migrantes o de los inmigrantes de los Estados Unidos. Estas cosas que han salido, ¿no? Ustedes saben que ahora han estado persiguiendo a los indocumentados que viven en los Estados Unidos y los están llevando y mandando nuevamente a su país en cantidades industriales. Tengo que decirlo de esa forma porque me ha sorprendido las imágenes que encuentro, por ejemplo, en las redes sociales, donde antes pues siempre, esto es algo que siempre ha existido, pero desde un momento para acá, principalmente desde el gobierno del señor Bush, George Bush, han escalado, ¿no? Grupos y organizaciones. Por ejemplo, menciono la que todo el mundo por ahí menciona, que es la del Tea Party, ¿no? El grupo del Tea Party, que son los republicanos de derecha extrema. Estas personas han estado creando, con su influencia, con su poder en el Congreso, reprimiendo pues, las comunidades latinas, las comunidades árabes, las comunidades países caribeños, ¿no? De cómo de alguna forma u otra han estado persiguiendo a los no documentados, que algunos pudieran llamar ilegales. A mí no me gusta esa palabra, la encuentro ofensiva. Porque los Estados Unidos de Norteamérica, los únicos que realmente son los nativos y los que nacieron y han vivido allí, los que pueden llamarse originarios de esa tierra, son los nativos americanos, o sea, los indígenas que vivían allí. Todo el resto de las personas, todos los otros blancos de descendencia europea vinieron después, ¿no? Vinieron después y establecieron sus gobiernos y usaron su machete y sus armas para establecer su gobierno. Pero los que realmente son los dueños de la fauna y el río en los Estados Unidos, los dueños que han vivido allí desde siempre, han sido estas tribus norteamericanas. Y claro, el pueblo mexicano que fue, por ejemplo, fue dueño de mucho de lo que ahora se llama los Estados Unidos de Norteamérica. Bueno, queríamos hablar un poquito sobre lo que fue de Snowden. Mencioné que este señor fue el que a finales del mes de mayo, principios de junio, divulgó su identidad personalmente, él con las intenciones de hacer saber esta barbaridad que ha estado ocurriendo durante tantos años, desde la ley, desde que se crea la ley del Patriot Act y otras leyes que después fueron desarrolladas con la intención y con la paranoia que existía en aquel entonces, y todos ahora podemos saber que nunca fue Saddam Hussein y tampoco fue ninguno de esos grupos que estaban en ese país y la guerra que eventualmente siguió fue toda montada en una gran mentira. Eso lo sabemos hoy porque un grupo, por ejemplo, llamado WikiLeaks
y el señor Assange, que fue también otro de los que pudiéramos llamar chotas, ¿no? Por decirlo de alguna forma, o informantes sobre mucha de la información, un hacker que divulga miles o cientos de miles de comunicaciones que se han estado dando, que se dieron durante y antes de la guerra de Irak. Esa información fue llevada a las redes sociales y la información básicamente decía que todo el mundo sabía que era una gran mentira lo que estaba pasando en Irak, pero que era necesario porque querían el petróleo y el control de ese país. Bueno, esto que acaba de ocurrir ahora con este señor Snowden es algo muy parecido. Este señor divulga que se han estado espiando a los norteamericanos y eso obliga a que el Congreso de Washington esté discutiendo actualmente el desarrollo de esas leyes que se crearon hace 15 años atrás más o menos, con la intención de proteger el país Norteamérica, Estados Unidos de Norteamérica. En el caso de las leyes que crearon, que inclusive violan lo que viene siendo la Constitución, tuvieron que hacer una serie de cambios para que la gente entregara los derechos adquiridos y garantizados por la Constitución, eso para poder implementar estas nuevas leyes que se vendieron muy bien, ¿no? Todo el mundo en aquel entonces muy preocupado por lo que ocurrió en las Torres Gemelas y lo que ocurrió en el Pentágono, lo que ocurrió también en Washington, entre otros lugares. Sabemos que fue una cosa para el mundo entero, como muchos otros eventos que han ocurrido, pero este fue usado muy estratégicamente por los políticos, unos políticos con unos grandes intereses en Estados Unidos, con la intención de poder justificar lo que ya hacían, pero tenían que usar las cortes, ¿no? Por ejemplo, antes, para poder espiar a alguien, pues tú tenías que tener una sospecha fundada y tenías que hacer un proceso usando las cortes norteamericanas, el juez. Tienes que hacer un proceso para que pudieran espiar, por ejemplo, en el caso de los celulares, o en el caso de los teléfonos, en el caso de las computadoras, en el caso, e inclusive de llegar hasta tu casa, a tocar la puerta. No, bueno, pero después que ocurrió y después que se desarrollaron estas leyes, pues ya esas leyes que protegían a los norteamericanos, a los puertorriqueños, a todo un sinnúmero de personas, fueron cambiadas y pues la gente entendía que era un sacrificio necesario, esto, bien paranoicos, por usar una palabra, con lo que allá ocurrió, ¿no? Y ya ustedes han visto lo que ocurrió recientemente en Boston y en otros lugares donde se han dado unos actos terroristas. Sí, se han dado unos actos terroristas. Esos eventos también pues crean y justifican hasta cierto punto que se haga investigación, ¿no? Que se busquen a las personas culpables, pero que se busquen a las personas culpables inclusive si son personas culpables que están trabajando y que son parte del gobierno norteamericano y que tienen unas agendas particulares, o que sean agencias o corporaciones multinacionales que tienen unas intenciones particulares, unos intereses particulares. Bueno, claro, si queremos identificar quiénes somos, vamos a ser justos, ¿no? No abrir los canales y todas las protecciones, entregar las protecciones que pudiéramos tener nosotros como ciudadanos norteamericanos y que ahora pudieran usarse en nuestra contra, pero no porque somos terroristas, sino porque somos simple y sencillamente ciudadanos que obedecemos la ley, que votamos, que pagamos nuestros arbitrios, nuestros taxes, todo eso, ¿no? Eso es lo que se está discutiendo ahora. Inclusive los creadores de estas leyes están diciendo, mira, esa no fue nuestra intención fue esta. Fue para fines particulares del terrorismo, para controlar el terrorismo. Quiero que escuchen esta grabación del señor Snowden explicando. Cualquier analista, en cualquier momento, puede vigilar a cualquiera en donde quiera que esté. ¿Qué pasa con estas comunicaciones? Depende del rango de alcance de las redes de sensores y de la autoridad que tenga el analista. No todos los analistas tienen la habilidad de vigilar cualquier cosa, pero yo, sentado en mi escritorio, tenía la facultad de intervenir el teléfono del que fuera, desde el suyo o el de su computador hasta el de un juez federal o incluso el del presidente, siempre que tenga su correo electrónico personal.
Creo que el público merece una explicación de las motivaciones detrás de la gente que hace estas revelaciones, que están fuera del modelo democrático. Cuando el poder del gobierno se está subvirtiendo, eso es algo muy peligroso para la democracia. Y si se hace en secreto, de manera consistente, como lo hace el gobierno cuando quiere beneficiarse de una acción secreta, de alguna manera le está dando a sus funcionarios el mandato de decir, hey, dígale a la prensa esto y lo otro para que la gente esté de nuestro lado. Pero eso es raro que lo hagan, si lo hacen cuando ocurre un abuso. Esa labor recae en los ciudadanos. Pero los soplones suelen ser desacreditados. Se convierte en una cosa de estas personas están en contra del país y están en contra del gobierno. Pero yo no lo estoy. No soy diferente de cualquier otra persona. No tengo habilidades especiales. Solo soy una persona que se sienta día a día en la oficina y mira lo que pasa y dice, esto no es algo que nosotros debemos decidir. El público tiene que decidir si estos programas y políticas son correctos o incorrectos. Y estoy dispuesto a dar la cara para defender la autenticidad de las revelaciones y decir, yo no cambié esto, no modifiqué la historia, esta es la verdad, esto es lo que está pasando y usted debe decidir si debemos estar haciendo esto. Bien, este señor, el señor Snowden, actualmente está en algún lugar del mundo. Algunos dicen que está en Rusia, en el aeropuerto de Rusia. Y pues realmente no se sabe dónde está porque pues está escondiéndose porque los Estados Unidos han estado tratando de extraditarlo. Esto ocurre a finales de mayo, principios de junio. Este señor corre para Japón pensando que en Japón lo van a ayudar, lo van a salvaguardar. Japón dice pues que no, que lo va a extraditar a los Estados Unidos después del proceso norteamericano para sacarlo de Japón. Pues él se monta en un avión, llega hasta Rusia y pues desde allí ha estado comunicándose por alguna razón que yo no necesariamente entiendo. Los aeropuertos tienen una independencia particular. Y pues estaban hablando de lo mismo que ocurrió hace años atrás, donde alguien vivió inclusive por muchísimos años en un aeropuerto. Pues exactamente por eso, porque se estaba discutiendo, había divulgado una información. Mire, yo les voy a recordar a ustedes algunos de los eventos que nosotros hemos tenido la experiencia en la historia, ¿no? Ustedes se recuerdan de Irán Contra, ¿no? Lo que ocurrió allá con el intercambio de armas ilegales por parte del gobierno de los Estados Unidos con Irán y con intenciones y con fines de respaldar unas guerras particulares. Ustedes recordarán lo que ocurrió, por ejemplo, con Nixon, Watergate. ¿Se recuerdan de eso? Recordarán en Puerto Rico lo que ocurrió con el caso de SIDA. Y la corrupción, por ejemplo, del gobierno de Rosselló y cómo algunas personas pues divulgaron esta información y poquito a poquito la prensa fue encaminando. Bueno, hay otro evento también muy parecido que ocurrió hace muchísimos años atrás, que fue un científico que trabajaba para las tabacaleras, las grandes corporaciones que hacen los cigarrillos. Y que divulgó a la prensa también cómo las grandes corporaciones que hacen cigarrillos le metían nicotina o extra nicotina y otros estimulantes para que la gente se convirtiera en adictos y que pues compraran sus productos. Recuerden también que esas mismas grandes corporaciones de cigarrillos y claro, las de alcohol, trabajaron en conjunto para que se enseñara, por ejemplo, los personajes que usaban en la televisión y en la prensa estaban dirigidos no a los adultos que fuman cigarrillos, no, a sus nuevos clientes, los niños. Y eso eventualmente se probó también. Y pues por eso es que usted no ve ningún comercial, ningún anuncio, por ejemplo, en la prensa, televisión o en la radio, ahora inclusive en los periódicos, entre otras cosas. Antes ellos invertían millones de dólares en lo que era el mercadeo y la publicidad, y eso fue poquito a poquito bajando por eso mismo, porque no se confiaba. Y eso son corporaciones, pero ustedes se imaginan el poder que tiene un gobierno, cualquier gobierno, sobre la persona, sobre las personas de los cuales ellos dependen, ¿no? ¿Por
porque el gobierno y sus agencias, en el caso de Puerto Rico, puedo mencionar también el caso de este señor que le llamaron el Padrote, ahora mismo no recuerdo su nombre, pero que tenía 3 esposas, ¿no? ¿Se recuerdan cómo el gobierno persiguió a esa familia? ¿Se recuerdan eso? Eso es parte de lo que nosotros hemos visto, y pues ni hablar del caso de nosotros, y me incluyo, muchos de nosotros que participamos de las protestas y el activismo a favor del país de Puerto Rico, y a favor de que la Marina de Vieques se fuera de Vieques. Eso sabemos, ni hablar de los carpeteos. Ahora la tecnología es mucho más sutil, la tecnología es mucho más efectiva y es mucho más vil. Cuando este señor habla de que él desde su computadora ya en la agencia de la CIA, podía escuchar conversaciones, podía recoger, podía implantar videos, cámaras, poner micrófonos en la tecnología para escuchar, ¿no? Cómo triangulizaban, ¿no? Cómo identificaban desde los celulares. Los celulares son una herramienta muy útil para si alguien quiere saber dónde usted está. Por eso es que inclusive a grandes compañías como Apple tuvieron muchos conflictos, porque reciente se encontró que los iPhones también tenían una serie de programas integrados de fábrica donde rastreaban los movimientos de las personas y lo que hacían las personas. Bueno, este ha sido otro programa desde Radio Bemba. Nosotros le agradecemos aquí. Ustedes nos pueden escuchar todos los sábados de 10:30 a 11. Este programa Radio Bemba tiene la intención de educar. Estarán hasta la próxima allí. Gracias por escucharnos. Este ha sido otro programa desde Mayagüez, Puerto Rico. Radio Bemba. Cuídense mucho. Para contactar a Radio Bemba, ustedes pueden comunicarse vía teléfono 787-222-5590. Este es el celular de este servidor Raúl Morris. Igualmente pueden contactarnos vía las redes sociales. Ustedes encontrarán que Facebook estamos como Radio Bemba Puerto Rico 990 WPRA. Nos pueden definitivamente también encontrar en Twitter, Radio Bemba WPRA 990. Estamos para servirle, escuchar sus aportaciones a este programa y a la vez agrandar el conocimiento como parte de este cerebro colectivo que compartimos hoy en día con lo que viene siendo el Internet y las redes del mundo. Gracias y hasta la próxima.